más a Desnudando Saberes. Mi nombre es Dorita y en este podcast estaremos compartiendo contigo diferentes herramientas para poder hacer de esta vida o de esta experiencia humana un espacio más compasivo y más bondadoso. Estaremos hablando desde diferentes saberes, desde el yoga, desde la ayurveda, desde el bhakti yoga, desde diferentes aspectos que puedan aportarnos a nosotros en nuestro día a día herramientas para entender y comprender cuál es nuestro propósito en este plano material, cuál es el propósito en esta vida. Y hacerlo desde el corazón, hacerlo desde la sinceridad, hacerlo desde lo que somos, siendo personas, siendo humanos y recordando siempre que podemos aportar y siempre podemos tener diferentes herramientas y diferentes formas de vivir. Y todas son aceptadas. Nos vemos. En este episodio, el número 18, estaremos hablando un poquito de esa conexión entre el miedo, entre la valentía, entre el no hacer, el hacer, el actuar, el no actuar. Y vamos a consolidar alguna información que ya han escuchado en anteriores episodios y cómo realmente esto cobra un sentido para encontrar esa paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Buenas noches, un nuevo episodio, un nuevo lunes, una nueva semana, una nueva vida, porque siempre la vida está en constante cambio, siempre estamos moviéndonos, siempre hay movimiento, aunque parezca estático, siempre hay movimiento. Quiero empezar el episodio de hoy con una reflexión que les compartí hoy y es básicamente que estamos siempre tratando de movernos en contra del tiempo. Estamos queriendo movernos en contra de nuestros tiempos. Estamos queriendo correr cuando deberíamos apreciar. Se los dejé en un reel hoy en Instagram, en Yoga Dorita. Y es que he llegado a pensar mucho acerca de ese tema sobre estos días porque decidí ahorita en marzo un poquito, yo creo que antes decidí tomar clases de yoga. Porque otras clases sí las tomo, pero la práctica de yoga normalmente hago la práctica sola, hago la práctica en un momento que sea mío, pero he decidido o decidí tomar clases con un profesor. Es decir, entrar a las clases de aquí del ashram donde enseño, de tomar clases con una amiga también online, y decidí quiero tomar clases porque quiero sentir qué es no controlar la práctica, que es quizá simplemente abrirme al recibir. Quiero recibir. Y cuando uno está en la vida, porque no creo que esto nos pase solamente a los profesores o a los que enseñamos, pero cuando uno está en la vida constantemente entregando, se le hace difícil ese espacio de abrir su vasija y dejar entrar cosas, dejar entrar ayuda, dejar entrar otro tipo de cosas. Para mí en la práctica del yoga, o en mi práctica, por lo menos, es como yo me levanto, escucho mi cuerpo y dice, sí, mi cuerpo quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, y de esa forma me muevo de una manera muy intuitiva, a veces soy un poco más, digamos que específica en lo que quiero hacer, pero qué rico es dejarse sorprender y qué rico es dejarse nutrir por estas otras personas sabias que también tienen una práctica, que también conocen, que también enseñan, y uno simplemente pararse en el tapete y dejarse guiar. Y eso es lo que intenta hacer la vida con nosotros, ¿saben? Todo el tiempo. O sea, la vida no es que, no es algo inactivo, no es que yo no haga nada, no es que yo no haya tomado una decisión y por eso abro este episodio con eso. Yo tomé la decisión de tomar clases en marzo, de recibirlas. Entonces, todo parte de ese movimiento y de esa decisión. Pero al mismo tiempo, cuando yo he decidido hacer algo que está bajo, digamos que mi control, puede estar bajo mi control, decir, ok, en lugar de hacer la práctica sola, voy a elegir dejarme guiar por una persona. Y en ese proceso es donde hago la similitud o el símil con la vida. Porque a veces queremos estar en completo control de todo y a veces la vida quiere guiarnos
y nosotros estamos cerrándole todo el tiempo la puerta en la cara. El mundo se está abriendo, el mundo está fluyendo en una dirección y nosotros, consciente o inconscientemente, queremos hacernos la difícil y querer ir en otra dirección. Hay que luchar por lo que uno quiere, hay que trabajar por las cosas que uno quiere, pero muchas veces en ese trabajo y en ese camino nos estrellamos y hay razones o formas que nos detienen ese actuar. Uno va caminando fácilmente y empiezan a abrirse puertas fácilmente y de repente eso se nos parece extraño cuando uno va cómodamente y se nos abren las puertas fácil y dice, guau, esto tan raro, esto de tan bueno no dan tanto. Siempre dudamos de eso. Para mí, yo he interpretado ese movimiento de la vida como algo realmente natural y como algo que realmente tiene sentido. Creo que después de un tiempo, no sé si esto sea madurez, si sea realización, no tengo ni idea qué sea, pero después de unos años he podido comprender, porque ya había escuchado anteriormente como la teoría, de uno debe hacer de alguna forma esas cosas que, que, mm, que le fluyen. Es decir, uno hace su trabajo, a veces hacer el trabajo y tomar decisiones, por eso les decía que esto va a ser un mix de todos los episodios anteriores, a veces hacer el trabajo y tomar decisiones implica pasar por estados de vulnerabilidad, pasar por estados de miedo, pasar por estados que no queremos reconocer o que reconocemos pero precisamente no queremos enfrentar. Entonces ya estar como en esa decisión de uno decir, ok, voy a tomar una decisión y voy a actuar en pro de algo, estamos rompiendo como esos patrones, estamos rompiendo esos paradigmas y de alguna forma eso claramente nos va a dar un resultado. Cuando yo empiezo a actuar con esa valentía, cuando yo tengo ese coraje para actuar y cuando yo decido por encima del miedo ir hacia ese lugar donde de pronto me inspira y las puertas empiezan a abrir, eso es como un mensaje divino que nos dice, sigan por ahí. Ese es el lugar por donde tenemos que ir. Al contrario, como estamos peleando siempre con el tiempo y con la vida, queremos ir hacia un lugar, entregamos todos nuestros esfuerzos físicos, mentales, económicos y todo, se nos cierran las puertas y en lugar de aprender de esa experiencia y decir, ok, este no es el camino, vamos a recorrer por otro lado, vamos a coger otro camino. Seguimos insistiendo y entonces entra la frustración porque claramente la vida nos está diciendo por ahí no es. La primera invitación es a traer esa conciencia a nuestro corazón y traer esa conciencia a nuestro corazón para poder actuar por encima de esos episodios de temor, de esos episodios de miedo. O sea, nosotros, digamos que existir ya es un milagro. Esto lo leía de un libro que se llama, eh, ¿cómo es que se llama? Me van a perdonar mi inglés. El coraje está llamando. Courage is calling, no sé si se pronuncia así courage, porque mi inglés es un poco limitado con algunos verbos o pronombres o sustantivos. Pero el caso es que el coraje nos está llamando, está llamando. Y entonces el libro dice en algún momento como que nosotros ya somos un milagro. O sea, ya somos un milagro. ¿Qué estamos esperando para que creernos que somos ese milagro? Entonces el libro textualmente dice, eres más que un milagro, eres un milagro en el espectro de milagros improbables. Sin embargo, aquí estás. Entonces, con ese conocimiento y con esa conciencia, digamos que con esa conciencia divina, con ese agradecimiento por la existencia, con esa gratitud que nosotros podemos expresar ante la vida, que lo hablamos en el episodio anterior, poder realmente encontrar que no hay una forma específica en cómo yo deba desarrollar mi vida. No hay como una receta. No hay una receta para la vida, no hay una receta para la grandeza, no hay una receta para la bondad. Es de ese autodescubrimiento en el que uno empieza a compartirse. Pero si yo no quiero, o yo quiero entender por qué nosotros vamos en contra del tiempo. Y cuando digo que vamos en contra del tiempo, es porque peleamos con los resultados o con los síntomas o con los flujos o con las formas que nos está mostrando el mismo movimiento de la vida y el mismo movimiento de la vida se está expresando y se está materializando gracias al tiempo. Y estamos corriendo hacia una dirección que desconocemos,
pero que queremos llegar, pero que queremos llegar cuando nosotros queremos llegar, porque no le permitimos al tiempo hacer su trabajo. Yo les he hablado mucho de confianza. Yo les hablo mucho de confianza no porque yo ya tenga la materia ganada, no porque ya tenga todo resuelto con respecto a la confianza que tengo en la vida. Les hablo de confianza porque es la voz en mi cabeza que todo el mundo, todo el tiempo, perdón, me habla y me dice, estás dudando de ti, estás dudando de las circunstancias, confía. Estás llegando a tener miedo, confía. Estás cagada el susto, confía. Aún así, a veces para muchas de las decisiones de nuestra vida no tenemos como mucha escapatoria, ¿no? A veces hay circunstancias a las que nos enfrentamos y las probabilidades son completamente desconocidas y nos cuesta mucho actuar en la vida cuando no tenemos ninguna posibilidad real de éxito, cuando no sabemos realmente si vamos a ganar. Deberíamos ser lo suficientemente valientes para desafiar esas probabilidades, incluso si no tenemos ninguna opción, ni siquiera una posibilidad real, o por lo menos en nuestra cabeza no está o no existe ninguna posibilidad. Se dan cuenta que nosotros actuamos muchas veces y la mayoría del tiempo solo cuando tenemos probabilidades de éxito. Se han preguntado por qué no actuamos en esas circunstancias donde realmente hay mucho miedo, que no actuamos, perdón, en esos momentos donde no hay ninguna probabilidad de éxito, aparentemente, porque es nuestra mente controlando, es nuestra mente deteniéndonos ante el flujo natural de la vida, es nuestra mente deteniéndonos gracias al miedo. Nosotros ya hemos hablado mucho del miedo acá y les he dicho como que el miedo hay que tenerlo de la mano y atravesarnos con él, incluso esas cosas que nos están llamando y que estamos deteniendo y que buscamos no, no darle un lugar por miedo. Últimamente y en las últimas semanas ha llegado una frase muy repetitiva a mi vida y en las experiencias de las personas con que he compartido, de las consultas que he realizado, en conversaciones con amigas, en mi vida misma. Y es de alguna forma cómo podemos nosotros trabajar por lo que queremos, cómo podemos nosotros trabajar por lo que nos alimenta el corazón, al mismo tiempo siendo bondadosos con nosotros, siendo bondadosos con el entorno, encontrando de alguna forma en todas las actividades que realizamos esa capacidad de servir y esa capacidad de expresarnos desde nuestro corazón. Porque muchas veces estamos haciendo cosas que sentimos que nos limitan y al mismo tiempo estamos haciendo esas cosas que nos limitan, que nos frustran, decidimos continuar en ese estado de frustración y no comunicamos lo que nosotros estamos sintiendo al respecto. A mí me pasaba muchas veces que no comunico qué es lo que estoy sintiendo. Y como tengo una cabeza extremadamente pita, tengo un archivador en mi cabeza por colores y con etiquetas y todo, claramente. Pero se nos olvida que hay personas a nuestro alrededor dispuestos a ayudarnos, dispuestas y dispuestos a ayudarnos. Y hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda en esos momentos donde nos sentimos que estamos fluyendo hacia el lugar o que no estamos haciendo incluso las cosas con corazón, con amor, ¿no? Sé que
que hay muchas cosas que hacemos que claramente no son lo más chévere del mundo, pero al mismo tiempo sabemos que hay cosas que no son lo más chéveres del mundo, pero aceptamos hacerlas porque las tenemos que hacer de alguna forma. Es como que de alguna manera tiene que funcionar. Por ejemplo, no sé, una vuelta en un banco o trámites de impuestos. Pues ok, si quiero crecer en mi negocio, pues tengo que ir al banco y tengo que hacer los trámites de impuestos. O sea, eso es como algo natural. Pero hay cosas que realmente nos desgastan, ¿no se dan cuenta? Como que a veces estamos en un trabajo que realmente no nos llena, pero ni poquito, que solamente quizá nos llena el bolsillo y al llenarnos pues el bolsillo también se llenan de unas comodidades externas y también hay muchas razones alrededor, pero no hemos encontrado, porque esto ya lo hablamos en un episodio, la forma de realmente de agradecer y de volver sagrado ese trabajo, ese sacrificio que estamos haciendo, porque sacrificio significa hacer sagrado algo. Entonces no encontramos de alguna manera cómo poderle dar significado a ese sacrificio que hacemos. Cuando entendemos que podemos hacer el trabajo y que podemos hacer y volver sagrado ese trabajo que tenemos, dándolo como una ofrenda, entregándolo y entregando nuestro mejor servicio en el mejor momento, pero al mismo tiempo logramos combinarlo con la capacidad que tenemos como seres humanos de pedir ayuda, con la capacidad de decir que nos equivocamos, con la capacidad de reconocer que podemos hacer las cosas de otra manera o que simplemente ya no las queremos hacer y necesitamos apoyo en eso, que necesitamos reinventarnos. Pedir ayuda también es un acto de valentía. Pedir perdón es un acto de valentía. Decir que nos hemos equivocado es un acto de valentía. Tengo un proyecto de acto de valentía muy pronto, donde debo reconocer que me equivoqué y, y de pronto en otro momento de mi vida estaría como un poco asustada al respecto. Los últimos meses he hecho como una reconciliación con el error y más que con el error, conmigo. Aceptar que me he equivocado y no darme tan duro o no darme duro hace que yo creo que en este momento pueda fácilmente no, porque hay un trabajo interno, pero sí que pueda decir me equivoqué, lo siento, siento mucho el daño que causé y eso ha venido no solamente de la capacidad de aprender de los errores, porque aprender de los errores es fácil, ¿saben? Yo no me parece que sea difícil aprender de los errores. Lo difícil es reconocer que estamos aprendiendo el error o que nos equivocamos. Una vez aceptamos que nos equivocamos ante nosotros mismos, se facilita. Pero cuando aceptamos que nos equivocamos con otra persona, eso duele, eso cuesta muchísimo. Más que duele, cuesta mucho aceptar que nos hemos equivocado con otra persona. Y llegó la oportunidad y dije, ¿por qué no? Pues tantas cosas que uno ha hecho en esta vida. Yo creo que toda la conciencia que uno empieza a ganar, y yo siento que toda la conciencia que uno empieza a ganar y todas las experiencias que ha ganado y todas las enseñanzas que también ha recibido de este factor tiempo, son precisamente para ayudarnos a entender eso, ¿no? Para ayudarnos a entender que podemos mirar el pasado y podemos mirar cada circunstancia de nuestra vida con mucho amor. Y si hemos hecho daño, si hemos herido a alguien, pues también es la oportunidad de expresarlo. Si tú ya te perdonaste, si tú ya te sientes de alguna forma en paz contigo misma por el aprendizaje y por todo lo que sucedió, ¿por qué no decirle a otra persona que lo sientes o que te equivocaste, que me equivoqué? Bueno, ese es un trabajo bien interesante, es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos y es precisamente lo que conecta con ese no bajarle el ritmo a la vida que queremos vivir. Ustedes saben que yo no quiero que dejen de hacer lo que están haciendo porque hay una fórmula mágica para encontrar la satisfacción en esta vida.
Yo quiero compartirles y decirles que es posible, que sea lo que sea que nosotros estamos haciendo, podemos encontrar satisfacción en nuestra vida, en la vida que estamos viviendo en este momento. Y a partir de ahí es simplemente dejar que el tiempo se encargue de hacer lo suyo. Es en esos momentos difíciles, es en ese tiempo, en esos tiempos difíciles que nosotros pasamos, ya sea personalmente, profesionalmente, políticamente, no sé, cualquier tema que ustedes quieran colocar, donde nosotros realmente podemos encontrar esa fuerza en lo que nos ha pasado, o sea, en el pasado, que podemos incluso ver qué hicimos nosotros antes y cómo podemos hacerlo ahora diferente. Como esa fortaleza que tenemos hoy día es gracias a esos momentos difíciles y a esos momentos que nos sacaron canas, hartas, muchas. Pero parar el corre-corre de la vida, parar el corre-corre de la vida que no nos está llevando a ningún lado y que nos hace distraer de lo que estamos apreciando, que nos distrae realmente de esas cosas bellas que estamos viviendo y no es por ponerle romanticismo al tema, pero es que esas cosas bellas, como dicen acá, que encontramos, como les dije anteriormente, esas cosas bellas que nosotros encontramos el significado de poder cambiar de alguna forma el común comportamiento que he tenido durante mi vida gracias a esas experiencias pasadas. Esa experiencia que dolió, ese momento oscuro de tu alma, te dio las herramientas para que hoy puedas ver esta vida, este momento que te está trayendo el tiempo de una forma diferente. No hay una fórmula, pero sí hay un punto y se llama apreciación. La apreciación incluye la gratitud, la apreciación incluye el miedo, la apreciación incluye la vulnerabilidad, la apreciación incluye a todos nuestros sentidos encargándose de ver el momento que estamos viviendo y de permitir que la vida se vaya revelando en sus propios tiempos, sin correr, sin afán. Puede que hoy haya algo que nos atormente, que necesitamos tener una respuesta rápida, pero si la respuesta no ha llegado, es porque aún no es tiempo. El fin de semana nos preguntaban acerca de cómo uno sabía que si el maestro, uno iba a tener un maestro. Entonces dicen que el maestro llega cuando el alumno o el discípulo está preparado. Eso puede ser en esta vida o en muchas vidas. Y cuando llegamos y cogemos el maestro, ¿cómo? Porque todos podemos ser maestros de alguna forma de algo y todas las personas nos vienen a enseñar algo y todas las experiencias nos vienen a enseñar algo. Entonces, todas esas experiencias, esas personas que nos quisieron venir a enseñar algo, son maestros. Entonces, si cogemos todos los maestros, decimos que si y los convertimos en experiencias, cambiando maestro por experiencia, sería que todas las experiencias que estamos viviendo o que hemos vivido llegaron porque estábamos preparadas para vivirlos. Qué bonito sería poder coger toda esa experiencia que hemos vivido, apreciarla, apreciar el momento presente y con esa conciencia que nos dio esa experiencia, con esa apreciación que tenemos, encontrar la fortaleza
para vivir el momento que estamos viviendo hoy día. Y digo encontrar es porque la tenemos. Entonces vamos a cambiar el encontrar por el descubrir. Descubrir la fortaleza que tenemos para estar parados en este mundo, para estar parados en esta vida, para estar parados en esta situación que tenemos. Gracias por escuchar hasta ahora. Nos vemos la próxima semana en Desnudando Saberes.